Muy bienvenidos, apreciables hermanos en Cristo y amigos que llegan a su espacio de capacitación en Internet. Yo soy Miguel Montoro y antes de iniciar, te invito a que me sigas en todas las redes sociales que ves en pantalla con ese nombre de usuario, Miguel Montoro Ministerio, y esa imagen redonda color morado que utilizo como imagen de perfil. Por favor, dale me gusta a todos los contenidos, suscríbete y sobre todo, compártelos para que así estos contenidos puedan llegar a un mayor número de personas. Te doy la bienvenida. ¿A dónde? Al Instituto Bíblico Logos. El Instituto Bíblico Logos, en alianza con el Ministerio Fe Mueve Montañas, ofrece por este medio el que tú puedas cursar un diplomado en formación cristiana, que es una serie de estudios conformados por 12 materias que en su conjunto capacitan a cualquier creyente para poder desarrollar cualquier ministerio hacia el interior de su iglesia local. Como puedes ver en pantalla, nos encontramos en la materia Teología Sistemática 1, que es la materia número 1 de nuestro diplomado en formación cristiana, y el tema que nos ocupa es, como ves en pantalla, hablar sobre el sacrificio vicario de Cristo y su continuación bíblica, que es la resurrección. Como observas en pantalla, el tema de Cristo, sacrificio vicario y resurrección es el tema número 5 que forma parte de la materia Teología Sistemática 1, pero en realidad es el sexto video de la serie que conforma esta materia, porque también compartimos un video para hablar de la introducción. Así que te invito a que veas todos los videos anteriores de la serie para que puedas tener toda la información. Antes de iniciar con el contenido de nuestro tema, Cristo, sacrificio vicario y resurrección, es muy importante que tú sepas que nuestra materia está soportada por un manual escrito que es de mi autoría. Por tal motivo, a nombre propio y del Ministerio Fe Mueve Montañas, a la familia Logos les ofrecemos el Manual de Teología Sistemática 1 de manera totalmente gratuita. Únicamente tienes que enviarme un mensaje para que te haga llegar una copia digital de este manual. Ahora, es importante que tú sepas que dentro del manual, al final de cada tema, como este, hay una tarea que tú tienes que enviar con sus respuestas por escrito a través de un mensaje para que pueda yo revisarte esa tarea o alguien la pueda revisar, te enviemos algunos comentarios, opiniones, la anotamos en tu registro y continúas tu avance académico. Una vez que concluyas con todo el diplomado en formación cristiana, si tú así lo solicitas, te enviamos en formato digital una constancia que acredita que ya has cursado este diplomado y que tiene valor en tu formación curricular. Entremos pues en materia. Seguimos estudiando Cristología como en el tema anterior, solo que ahora hablaremos acerca de su sacrificio vicario y resurrección. ¿Y qué mejor manera que comenzar por definir lo que significa la palabra vicario? La palabra vicario significa en lugar de. Ejemplo, Cristo alguna vez dijo que a sus apóstoles les convenía que Él se fuera en la tierra, se fuera de la tierra, para que así Cristo pudiera enviar al Espíritu Santo. De esto hablamos un poco en el tema anterior. Eso significa que, en este caso, diríamos, sin dudar, con base bíblica, que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra, el que está en lugar de Cristo y no el líder de ninguna religión como nos quieren hacer creer. Teológicamente, la muerte de Cristo en lugar de nosotros tiene que ser vista desde cuatro ángulos que estás viendo en pantalla. Vamos a leerlos de izquierda a derecha.
El sacrificio de Cristo fue una sustitución por los pecadores. El sacrificio de Cristo, cuadro gris, fue una redención al pecado. El sacrificio de Cristo, 3, con relación al hombre fue una reconciliación y el sacrificio de Cristo con relación a Dios fue, 4, una propiciación. Teológicamente, todo esto implicó la muerte de Cristo, pero este acercamiento es demasiado superficial, porque hay muchas más cosas que aprender sobre el sacrificio vicario de Cristo, por lo que te recomendamos que consultes otros materiales relacionados y leas el Manual de Teología Sistemática 1, donde se te comparte más información. Pero veamos un poco con más detalle cada uno de estos cuatro aspectos teológicos. Cristo en la cruz del Calvario ocupa nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, o sea, una separación permanente de la presencia de Dios. Cristo entonces le paga a Dios el precio, muriendo en nuestro lugar, para así evitar que esa separación nos alcance y se pueda convertir en una muerte eterna, en una separación permanente de Dios. Así que Él nos sustituye en la cruz con respecto a los pecadores que antes de Cristo vivíamos bajo los designios de nuestra propia mente. Cristo nos sustituye, pero dos, también fue una redención al pecado, porque la paga del pecado es muerte y la muerte es el precio, y redención es pagar el precio. Así que en la cruz del Calvario Cristo paga el precio que había que pagar por nuestra liberación, un precio que lo ofrece alguien divino y por supuesto eterno, para que así su sacrificio pueda alcanzar a pagar todos los pecados pasados, presentes y aún los que no se han cometido. Pero con respecto al hombre, cuadro amarillo, el sacrificio de Cristo fue una reconciliación, lo que significa que Cristo hizo que la barrera que nos separaba de Dios fuese quitada de en medio y ahora el hombre puede reconciliarse con un Dios que solo puede estar reconciliado con alguien que vive en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Al morir en la cruz, la justicia de Cristo es imputada al creyente. El creyente se vuelve un ser santo, no libre de pecado, sino consagrado y apartado para Dios, y esa disposición del corazón a convertirnos en un vaso para el uso exclusivo de Dios hace que la reconciliación se lleve a cabo y no existan ya cuentas pendientes entre Dios y el hombre. Y no solo eso, si tú lees tu Biblia con profundidad, encontrarás que en el Nuevo Testamento la Biblia claramente enseña que ahora, en este tiempo presente, al hombre le ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así como tú y yo hemos quitado la pared que nos separaba de Dios y podemos vivir en comunión, es tu responsabilidad y la mía hacer que otros se reconcilien con Dios. Y por último, el cuadro azul. Con relación a Dios, el sacrificio de Cristo fue una propiciación. ¿Qué significa esto? Que gracias a que Cristo se ofrece en la cruz, Dios se vuelve propicio a nosotros, favorable a nosotros. Es gracias a la muerte de Cristo que Dios puede mirar en nosotros algo que es digno de acercarse a Él. ¿Recuerdas esa parábola donde Jesús habla de un publicano que sintiéndose tan pecador, no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo y solo podía decir, Dios, sé propicio a mi pecador? ¿Qué le decía el publicano a Dios? Por favor, mírame con misericordia, permite que yo merezca que tú me mires. Con relación a Dios, la muerte de Cristo teológicamente fue una propiciación. Así que tenemos que agradecer
todas las bendiciones implícitas en el sacrificio vicario de Cristo y siempre vivamos agradecidos por lo que pasó en esa cruz, porque cada una de las culpas que eran tuyas y mías fueron depositadas en la cruz de Cristo, gracias a lo cual tú y yo somos libertados de la condena del pecado. Ahora, bíblicamente, la consecuencia natural del sacrificio vicario de Cristo, como ves en pantalla, es su resurrección. Sin embargo, en nuestro Manual de Teología Sistemática 1, anotamos la resurrección con el calificativo necesaria. La resurrección de Cristo era necesaria. Cristo necesitaba resucitar. Él tenía que volver de la vida. Y antes de hablar por qué, es importante que entendamos que en la Biblia, en pasajes tan antiguos como el libro de Job, capítulo 19, versículos 15 al 27, considerado el libro de Job el libro más antiguo escrito de la Biblia, ya se hablaba de la existencia de vida después de la vida. Así que la idea de el vivir después de que la muerte física termine es una doctrina fundamental que desde las primeras páginas de la Biblia está claramente explicada. Ahora bien, cuando Cristo resucita hay un detalle que resalta su divinidad. ¿Cuál es ese detalle? Que Cristo, él mismo, anunció su propia resurrección. No solo su muerte, sino que él se levantaría de los muertos. Así que nosotros podríamos decir, porque muchos así lo suponen desconociendo la escritura, que Cristo vivió su vida de tal forma que todas las profecías pudieran coincidir en él. Pero quienes argumentan eso, algo que no tiene nada de fundamentos, además olvidan el detalle de que Cristo pudo haber hecho cualquier cosa para que las profecías se ajustaran a su vida. Pero ¿qué control podía tener Cristo sobre su muerte y posterior resurrección? Ninguno, a menos que Cristo sea Dios, como enseña la Biblia. Hay muchos pasajes en las Escrituras. En pantalla te coloco una colección larga de versículos desde Mateo capítulo 16 y si tú sigues leyendo en el orden natural y habitual en que se hacen las lecturas, llegarás a ver citas como Mateo 17:23, capítulo 20 de Mateo, versículos 17 al 19 hasta terminar con el Evangelio de Juan, capítulo 10 versículos 17 al 18, donde Jesús no deja lugar a dudas. Él anticipó su resurrección. Ahora, ¿por qué la resurrección era necesaria? ¿Qué consecuencias la resurrección traería sobre la imagen de Cristo, el impacto de Cristo y el impacto de su vida en las nuestras? ¿Por qué? Una primera respuesta, porque al resucitar, Hechos capítulo 2, versículo 24, Cristo demuestra que Él es más poderoso que la misma muerte. Y la segunda consecuencia va muy ligada a la primera. Si Cristo es más poderoso que la muerte, entonces Cristo puede ofrecer vida después de la vida, puede ofrecer vida eterna. Si Él no hubiese derrotado a la muerte, Él no puede ofrecer vida eterna, porque fue resucitado por el poder de alguien más y no por su propio poder. En consecuencia, ese alguien más podría ofrecer la vida eterna, pero no Cristo. Indudablemente la resurrección prueba que Cristo es Dios, pero no solo eso, la resurrección de Cristo, como ves en pantalla, lo posiciona como cabeza de todo, absolutamente de todo. Y, sobre todo, la Biblia es clara, lo posiciona como cabeza, sobre todo, de la iglesia. Quisiera compartir dos conclusiones. Una, con un dato bíblico que puede ser de interés para ti como estudiante de las Escrituras. Uno, Cristo 17 veces aparece posterior a su muerte resucitado. Así que no queda lugar a dudas de que Cristo resucitó. Y el segundo detalle
tiene que ver con lo que el apóstol Pablo declara en Primera de Corintios capítulo 15, donde en palabras simples el apóstol Pablo habla de que la resurrección de Cristo es la piedra angular del cristianismo. Si Cristo no resucitó, todo el edificio del cristianismo se cae. ¿Por qué? Porque todo se sostiene sobre la base de que Cristo es Dios y Cristo puede prometer vida eterna. No perdamos de vista que los primeros reportes de que Jesucristo resucita son reportes que aproximadamente datan de unos 25 a 30 años después de los hechos que sucedieron, entre los cuales se incluye la resurrección. Así que piensa en una conclusión lógica. Si hay un espacio de entre 25 y 30 años entre que Cristo resucitó y que esto se registra por escrito, significa que en los primeros 25 a 30 años no existían dudas algunas de que él habría resucitado. Segundo, cuando se registra por escrito su resurrección, todavía estaban suficientes personas vivas como para desmentir que la resurrección realmente no había sucedido, algo que ningún documento histórico fuera de la Biblia refuta, sino que por el contrario, aún en documentos contrarios al cristianismo, ya se afirma que de Cristo se decía que había vencido a la muerte. Aparte de que no ha existido investigación alguna, humana, arqueológica o histórica, que pueda demostrar que Cristo no resucitó. Te recomiendo que leas el libro ¿Quién movió la piedra?, que no es otra cosa más que simplemente un libro que fue escrito por alguien que por años intentó reunir las evidencias para demostrar que Cristo no había resucitado, porque entendió que sobre su resurrección se sentaban las bases del cristianismo, y sí, tal y como lo estás imaginando, el autor de este libro terminó escribiendo un libro donde él da fe que las evidencias a favor de la resurrección son tan contundentes que él no tuvo más alternativa que rendir su vida al señorío de Jesucristo. Gloria a Cristo por ser nuestro Señor y nuestro Salvador, y sobre todo porque sus promesas, todas absolutamente, lo que incluye las promesas de la vida eterna, son reales y son fieles. Te invito a que nos envíes tus tareas relacionadas con este tema para que podamos revisarlas y así ayudarte en tu avance académico para que puedas culminar con la lección de, en este caso, Cristo, su sacrificio vicario, y con todos los temas de todas las materias del Diplomado en Formación Cristiana que te ofrecemos aquí en la familia del Instituto Bíblico Logos Fe Mueve Montañas. Que Dios te bendiga y te esperamos en los siguientes estudios de esta materia.